Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Se nos está haciendo tarde. Vamos a tener un tema impresionantemente grande, como es la palabra de nuestro Dios en todos sus temas. Vamos a leer para lo mismo en el Evangelio según San Lucas. Desde el versículo número 33 del capítulo número 24, vamos a comenzar a leer. Repito la cita, Lucas capítulo 24 y versículo 33. Leemos de la siguiente manera: levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y los que estaban con ellos, los cuales decían: el Señor ha resucitado verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo él fue conocido de ellos en el acto de partir el pan. Y mientras que estaban hablando de estas cosas, él mismo se puso de pie en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Mas ellos quedaron aterrados y espantados, pareciéndoles que veían un espíritu. Él entonces les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué se suscitan cavilaciones en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Y mientras todavía no creían de gozo y se maravillaban, les dijo: ¿tenéis algo de comer aquí? Y le dijeron, o le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y tomándolo, comió delante de ellos y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendiesen las escrituras, es decir, abrió las escrituras, y les dijo así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que arrepentimiento y remisión de pecados fuesen predicados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo envío sobre vosotros la promesa del Padre, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos un pasaje más que impresionante acerca de la resurrección del Señor, y no cabe la menor duda, y ahora lo entendemos más en este tiempo. Las Sagradas Escrituras, que comúnmente llamamos la Santa Biblia, contiene pasajes imposibles de creer con la mente natural, porque son palabras espirituales que hay que ponerlas en lo espiritual. De lo contrario, no se puede creer, no se puede entender. Y es hermoso ver acá cómo nuestra fe es tan real, tan verdadera, que registra cómo reaccionaron los apóstoles que habían visto la muerte del Señor tan ignominiosa, donde todos se burlaban de él, hacían escarnio de él, como rezan los demás evangelios también, y lo vieron agonizar y morir, y se enlutaron, por supuesto, porque lo amaban tanto. Mas el Señor, entregando el Espíritu, dijo: consumado es, y murió como cualquier mortal. Pero la Escritura, así como lo refiere el Señor, tanto la ley de Moisés como los profetas y el libro de los Salmos, afirmaban que el Señor iba a padecer en manos de pecadores, que lo iban a condenar a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Y aunque estaba escrito, y ellos lo leían muchas veces, seguramente escudriñando las Escrituras, vieron estos pasajes bíblicos desde hacía mucho tiempo, y sin embargo no podían creerlo ya en la realidad, ya en el Mesías prometido, que ahora estaba delante de ellos victorioso sobre la muerte. Dice acá, y es tan real y tan hermoso ver, no por la duda en sí, sino porque no se puede creer cuando todavía no hay operaciones en la mente y en la palabra misma. De tal manera que estaban espantados, dice,
aterrados. Qué impresionante cómo la Biblia habla acerca de la condición en que estaban estos apóstoles. No podían dar crédito a lo que estaban viendo y oyendo, porque el Señor, sin abrir la puerta, atravesó los sólidos y de repente se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y ellos entonces comenzaron a notar, sobrecogidos de temor, que ahí estaba el Señor, según habían anunciado las mujeres que oyeron a los ángeles decir que el Señor había resucitado. Y todo eso, y sin embargo estaban ellos todavía desfasados para darle crédito a la palabra que se hablaba, repetimos, en el libro de los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Se hablaba muy bien de esta resurrección. No digamos agregar los tipos y los antitipos acerca de esta resurrección. Y el Señor mismo lo dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, va a salir la plantita y va a llevar mucho fruto. Y él estaba hablando precisamente de la resurrección. Y es que, aunque ellos habían visto la resurrección de Lázaro, pues había sido un evento que no tuvo mucho, ellos no pudieron testificar del todo, porque no vieron morir a este Lázaro, y solo vieron cuando el Señor dio la orden de que resucitara, y atado y vendado todavía, flotó, y ahí entonces lo desamarraron, quitaron las vendas, y fue una resurrección gloriosa. Pero la del Señor, tan dramática, donde todos hacían escarnio de él, como decimos, que se reían de él, se burlaban de él, lo habían azotado de una manera cruel y terrible. Estaba el Señor derramando su sangre en una agonía terrible. No tenemos ni idea lo que significó cuando clavaron sus manos con clavos increíblemente grandes, como los romanos. Todo eso que le sucedió al Señor desmoronó a los discípulos en cuanto a su fe, y era necesario entrar a dos operaciones necesarias, imprescindibles, que no han pasado con el tiempo. Sigue siendo algo necesario de lograr. Miremos lo que dice la Escritura. Vamos a ver entonces, versículo 45. Entonces les abrió la mente, para que atendiesen, para que creyesen, entendiesen las Escrituras. Fíjese qué interesante. Les abrió la mente. Quiere decir que estaban bastante cerrados para creer cosas tan especiales como la resurrección del Señor. Y tuvo que abrirles las Escrituras para que pudieran ellos entenderlas, para creerlas, porque todos estos libros proféticos de la ley y de los salmos lo estaban diciendo. Pero ahora que el Señor les abrió la mente y las Escrituras, pudieron darle crédito, pudieron creerlo, de tal manera que se gozaron de ver al Señor, y que no solamente esa vez se manifestó a ellos, sino por 40 días estuvo manifestándose a ellos, dándoles pruebas, como dice la Biblia, pruebas indubitables de su resurrección, de su victoria. A uno de ellos, el famoso Tomás tan sincero, que eso se resalta en él, que aunque dijo él: yo no puedo creer si no metiere mis dedos en las heridas, yo no podría creer. No es un Cristo místico el que yo he amado, sino un Cristo real y verdadero. Por eso el Señor, cuando se presentó de esta manera a sus discípulos, a sus apóstoles, al que llamó para constatar más todavía la realidad de su resurrección, de su victoria sobre la muerte, fue a Tomás. Le dijo: Tomás, ven acá. Me imagino el rostro de Tomás, que estaba totalmente asombrado de ver que ahí estaba el Señor. Después de morir, ahora estaba con una vida exuberante, sobrenatural, que atravesaba los sólidos, no necesitaba tocar la puerta o que le abriesen, porque Él se presentaba así tan tremendamente.
Y le dijo, ven acá, mete tus dedos en las heridas de los clavos. Mira mi costado, mete tu mano en mi costado. Mira mis pies y mira que yo mismo soy. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Esas pruebas indubitables les dio el Señor a sus apóstoles. Pero lo que se resalta es que les abrió la mente. Muy inteligentes podemos creer que somos, pero para lo espiritual dejamos mucho que desear. Necesitamos creer aún lo increíble que la palabra del Señor refiere. Y si hablamos de lo que está escrito en diferentes temas, nos vamos a dar cuenta que son cosas imposibles para la mente. Imagínense, ¿cómo vamos a creer nosotros con una mente finita, natural, las cosas que afirma la Escritura? Como que el Señor es el Hijo de Dios, que encarnó, que se humilló a sí mismo y tomó una cruz que no era la suya, sino la mía y la tuya también. Es imposible de creerlo. Las Escrituras hablan acerca de la locura de la predicación. Es una locura creer que el pecado nauseabundo que veníamos practicando pues solamente es una manifestación humana, natural, hasta dispensable según algunos, pero que en lo que dice la Escritura tiene pues un resultado fatal. ¿Cómo se va a creer en un infierno? ¿Cómo se va a creer en un cielo? Al menos que se venga a esta doble operación, que el Señor nos abra el entendimiento para que creamos todo lo que está escrito, especialmente todo lo que está escrito acerca de Él. Imagínense los temas que tenemos todavía por delante, donde es imprescindible que lo creamos, que tengamos una mentalidad renovada por la presencia y el amor y la misericordia de nuestro Dios. Imagínense la venida del Señor, donde todo esto escatológico para teólogos y no teólogos es imposible de creer, al menos que el Señor haga lo que hizo con los apóstoles cuando Él resucitó, de abrirles la mente. Excuso decir con bastante prudencia que tenemos la mente cerrada. Tuvo que abrirles a los apóstoles que con tantas pruebas indubitables antes y después de la muerte del Señor, y sin embargo no podían darle crédito, no podían creerlo. Si se asombraban cuando decían, ¿y quién es este que aún el mar, los vientos le obedecen? ¿Quién es este? No podían creerlo, porque son cosas demasiado fuertes. Y tenemos hoy por delante, decía, el regreso del Señor, donde todo el mundo opina diferente, pero que la Escritura dice cosas puntuales, como que el Señor viene de una manera secreta, sin bulla, sin propaganda. Nadie le verá, excepto los que tengan pues una relación de amistad y de amor con todos. Seguid la paz con todos, dice la Escritura. Y la santidad, que es el sentirse apartado para Dios, no la santulonería que proponen los religiosos que no entienden las Escrituras, sino lo que la misma Escritura dice, seguir la paz con todos y la santidad, esa condición donde solo estamos para amar y glorificar y obedecer a Jesús, porque Él es el Señor de nuestra vida. No tenemos otro Señor. No, gracias a Dios, no hay un hombre que nos rija, que nos dirija. Y aunque el Señor levanta pastores para este propósito, eso es una cosa diferente, porque ellos con temor de Dios apacentarán las ovejas ajenas, porque no son de ellos. No es para explotarlas, sino para servirles, porque los pastores somos siervos, no solamente de nuestro Dios, sino de nuestro pueblo. Estamos para ayudarlos, para bendecirlos, para enseñarles y programarles en el nombre del Señor por el Espíritu para el retorno de nuestro Señor. Pues el Señor viene secretamente. Pero pregúntese, ¿por qué la mayoría de los que hablan de este tema no hablan de la venida secreta, donde
Solo los que tengan la paz con todos y la santidad podrán verlo, porque nadie que no esté siguiendo la santidad y no tenga la paz con todos, paz y santidad, no podrá ver al Señor. Compárelo con lo que dice en el inicio del libro de Revelación, es decir, el Apocalipsis. Y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No es lo mismo. La Escritura habla de una venida secreta, que en el idioma original dice parusía. Parusía quiere decir su presencia personal, no la que estamos nosotros acostumbrados a hablar y gracias a Dios a degustar, como es la presencia espiritual de nuestro Señor, donde sentimos que Él está con nosotros, que oye nuestra oración, que oye nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestra adoración, sino la venida personal del Señor. Para que lo entendamos, tengo que hacer una redundancia. Es la presencia personal de la persona de Jesús. Viene personalmente en persona. Permítame esa redundancia, para que entendamos que es Él mismo, como el que apareció acá. Vendrá también el Señor y se manifestará a los suyos, a nadie más, sino a los suyos, a los que hemos hecho pacto de amor con Él, a los que hemos seguido la paz con todos y la santidad. Hay quienes se sienten y dicen que son santos, pero no aman a su prójimo, no aman a los hermanos, solo porque están en otra congregación o porque han avanzado un poco acerca de lo que la palabra del Señor verdaderamente enseña. Pues no quieren tener comunión, ni tienen amor, ni nada con los hermanos diferentes. Todos nuestros hermanos, como decía el himno muy antiguo, si detrás del Calvario tú estás, y si tu corazón es como el mío, dame la mano, porque mi hermano serás. No se puede prescindir del amor, de la comunión con todos los hermanos. Lo digo de una vez, con todo el cuerpo de Cristo, porque todos los que hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y Director de nuestras vidas, nosotros conformamos el cuerpo místico de Jesús, donde convergen todas las bendiciones que el Señor tiene destinadas para el buen funcionamiento de su cuerpo místico. No hay distinciones, no hay sectas, no hay denominaciones que valgan. Hoy hay un montón de sectas y denominaciones y ocurrencias de los hombres que lo que han hecho es dividir el cuerpo de Cristo. Donde está esa división no hay verdad, porque comenzaron mal, tratando mal a su prójimo, a los hermanos, porque si amamos al que engendra, también debemos amar a los engendrados por Él, dice la Escritura. Pero en los temas tan alambicados, por decirlo así, ¿cómo vendrá el Señor? ¿Para quiénes en realidad vendrá? ¿Qué sucederá cuando veamos al Señor cara a cara acá en la tierra? ¿Cómo será el arrebatamiento? Yo ya no digo rapto, porque rapto significa robo. No, nosotros hablamos de traslación, hablamos de esa maravillosa situación donde vamos a ser arrebatados. Y el Señor nunca fue arrebatado, pero sí personajes como Elías podemos hablar de que fue arrebatado en ese tiempo tan hermoso para ellos. Así que tenemos un tema como para reflexionar y decirle: Señor, abre mi mente. No se la lleve de que usted es muy inteligente, porque los más inteligentes niegan al Señor. No pueden darle crédito a la Escritura, porque esta Escritura, digámoslo de una vez, está cerrada. Y es necesario que el Señor la abra para que leamos lo que está oculto en la letra, que leamos y abracemos todo ese conocimiento que se nos regala, porque el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No es la letra que idolatraba a Israel, pero no querían venir a Jesús para que tuvieran vida. Es una contradicción terrible. Así que tenemos nosotros dos operaciones para pedirle al Señor su misericordia y su ayuda tan hermosa y tan importante. Que abra las Escrituras, que no estén cerradas para nosotros, porque si los que crucificaron a Jesús, dice la Escritura,
hubieran tenido este conocimiento preclaro, donde el Señor abre su palabra, nunca lo hubieran crucificado. Por eso el Señor, ya en la agonía, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podremos interpretar: son niños ignorantes, no conocen las verdades, así que ten misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo, están extraviados y no han arribado a la verdad. Pero cuando el Señor abre la palabra, uno ve exactamente como un espejo dónde está la mancha que nos está impidiendo avanzar en el Señor. Vemos al Cristo crucificado, vemos al Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Y no necesitamos figuras, no necesitamos imágenes como hacen los romanos, sino por la fe y porque el Señor abre nuestra mente, que está cerrada también, de tal manera que podemos concebir la verdad de la palabra, aunque sea tan alambicada, tan fuerte, tan celestial, podemos creerlo. Imagine esto: todos los salvos tenemos una gran convicción de que el Señor intervino y llevó nuestros pecados, se los apropió los nuestros personalmente y se los llevó lejos de nosotros para hoy tener su justicia, porque nuestro Señor es la justicia nuestra. Pero eso solo cuando el Señor abre la palabra y abre nuestro entendimiento, lo cual, cuando se tiene una filiación verdadera de amor, de obediencia al Señor, esto puede ocurrir, que lo que no entendíamos antes, hoy no solamente lo entendemos, sino que lo aplicamos, lo celebramos, bendecimos al Señor por este conocimiento, y que abra el Señor nuestra mente, que ya no sea la mente finita que apenas cree lo que puede ver, pero lo que no se ve, que lo invisible, pero que es lo más grande, no pueden creerlo. Qué fácil es para todo salvo creer que Jesús murió por nosotros, pero dígaselo a la persona que no conoce al Señor y se va a reír, porque creerá que somos gente atrasada, gente ignorante, pero es todo lo contrario. Así que, mis hermanos, revisemos si en nuestra mente y en nuestro corazón están estas dos operaciones de una gran salvación que el Señor nos ha dado, de creer a su palabra y que nosotros podamos distinguir las cosas, distinguiéndolas, de tal manera que creamos y abracemos nuestra fe, porque nuestra fe no es filosófica, no es religiosa. Nuestra fe es tan maravillosa que uno puede saltar de el no entendimiento a un entendimiento feliz de lo que nuestro Dios ya hizo y lo que hará también. ¿No se ha preguntado usted dónde realmente viviremos? ¿Qué será de nosotros cuando muramos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y cuánto de eso podemos creer? Por eso yo nunca diré, cuando ha fallecido algún hermano, a los parientes yo les digo: no lo has perdido, lo volverás a ver, porque el Señor no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso no se puede creer lo que enseñan los religiosos, que cuando el cristiano muere, se queda ahí en el sepulcro hasta que venga el Señor. Es una falsedad, es una herejía, porque tenemos cosas como la que dijo el apóstol Pablo, perito, arquitecto, por supuesto, de la iglesia. Yo estoy entre dos cosas importantes: quedarme enseñando las verdades del Evangelio del Señor, o ir a su presencia, que es mucho mejor. Yo preferiría irme ya para estar en la presencia de mi Señor, el que me amó entrañablemente, pero por la necesidad que hay en su iglesia, pues tengo que cambiar de opinión y desear quedarme por el tiempo que el Señor me permita para seguir propagando su glorioso Evangelio. Así que tenemos nosotros cosas tan tremendas como esta, de creer en la resurrección nuestra, de nuestros familiares. Ya no vamos a llorar tanto, porque como el himno tan hermoso que cantaban ese dúo tan hermoso, los heraldos de Cristo: cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estaré con Cristo mi Señor, lo cual es mucho mejor. Solo ver el rostro del Señor es más que suficiente
para tener una maravillosa vida eterna que comienza desde ya, cuando se expira, cuando se entrega el Espíritu. Entonces comienza, y yo digo antes incluso, a vivir, a disfrutar la vida eterna con nuestro Señor. Será eterna desde que lo veamos. Desde ya somos nosotros depositarios de la vida eterna, pero no la estamos disfrutando con lo que realmente es, porque nos falta estar con nuestro Señor. Pero se avecina su retorno y es imprescindible que estemos nosotros atentos a estos dos cambios fundamentales para estar en buenas condiciones desde ya. Buscar esta maravillosa filiación donde seguimos la paz con todos, con la suegra, con los cuñados, con los vecinos, con nuestra cónyuge, con nosotros mismos, porque hay quienes no se soportan ni a sí mismos. Y la santidad, que no es una santulonería, sino una verdad de vivir amando al Señor y al prójimo como a uno mismo, porque el que dice que ama al Señor está esperando su venida, pero no ama, no le caen bien todos los hermanos o los vecinos. Ese es un falso, no tiene verdad en su corazón, porque Dios es amor y Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Una vez le preguntaron a Jesús, le hicieron una pregunta capciosa según ellos. ¿Cuál es el máximo mandamiento de la ley?, le preguntaron. Y el Señor dijo, el principal de los mandamientos es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero dijo, y hay otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí donde resbalan los religiosos, que no pueden amar a todos, solo hacen sus grupos muy sectarios y no consideran que estamos nosotros inmersos en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, hasta aquí llegamos en esta exposición, que yo oro al Señor para que haga mella en tu corazón y con todos los que vean el vídeo, que venga la fe preciosa de tener una mente más clara para estas cosas y una bendición tan grande de que las Escrituras se nos abren, de tal manera que ya no estemos nosotros en una condición irregular, sino verdaderamente amando, glorificando y con una confianza en la presencia de nuestro Dios. Hasta aquí llegamos, mis hermanos. Le invito a orar un segundo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estas maravillas que tu palabra revela. Queremos, Señor, tener una mente preclara para creer todo lo que tus profetas escribieron de tu parte, lo que los apóstoles nos legaron en sus epístolas maravillosas. Y en todo, Señor, donde pareciera imposible creer, que esta fe maravillosa, con una mentalidad diferente y ajuiciosa, y que tu palabra se nos abra, Señor, de tal manera que la glorifiquemos, que la vivamos y la prediquemos con todo el corazón, para que los que están, Señor, ya predestinados para creerlo, se manifiesten. Y ojalá que sean muchos, Señor, porque tú no quieres que perezca alguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria y encomendamos a todos nuestros hermanos que han estado viendo desde ya el vídeo y los que lo van a ver, para que tú operes en sus vidas, que haya trabajo para ellos, paz en sus corazones con todos sus familiares, y que tengamos la fe meridiana de creer que tú bendecirás a este país necesitado como es el Ecuador. Nos sacarás de la crisis en que hoy estamos, Señor, y no lo podemos negar. Tú eres nuestro Dios y en ti nos refugiamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, yo espero que tú te conectes el próximo jueves a las 7 en punto de la noche para que estemos juntos viendo otro tema tan importante, donde será necesario que tú tengas ahora una mente más aguda, juiciosa, crédula, de tal manera que le demos oportunidad a la palabra para que nos liberte, porque la Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para darle al siervo de Dios las herramientas para toda buena obra. Así que te invitamos para el próximo jueves. Hagas también una transmisión, un compartir con tus amigos, vecinos, familiares,
tal manera que esto se multiplique. Y te deseamos que Dios te bendiga ricamente. En el nombre de Jesús, amén y amén.